Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. Nuevamente estoy con un nuevo video. En este video les voy a explicar conceptos básicos de geología. Entonces empiezo a decirles que la geología es una palabrita que se puede desglosar en geo y en logos. Geo significa tierra y logos discurso o estudio. Es decir, es la ciencia que persigue la comprensión del planeta Tierra. Básicamente ese es el concepto de geología. Estudiamos la Tierra. Tradicionalmente la geología se ha dividido en dos grandes ramas. Por un lado tenemos la geología física y por otro lado tenemos la geología histórica. La geología física trata de comprender, de estudiar los materiales que componen la Tierra. Sí, hablo de materiales en cuanto a rocas y minerales. Por otra parte, también la geología física se encarga de entender los diferentes procesos que ocurren debajo y encima de la superficie terrestre. Por otra parte, en la geología histórica trata de comprender el origen de la Tierra, ¿sí? Cómo se formó la Tierra, cuántos años tiene, cuál es la edad de la Tierra, ¿sí? Y además se encarga de estudiar la evolución a lo largo del tiempo geológico, ¿sí? De esa historia. Básicamente, primero hay que estudiar geología física, es decir, para estudiar geología histórica, antes debemos que estudiar geología física, porque para entender el origen y la historia de la Tierra tenemos que primero entender cuáles son los procesos geológicos que hay en la Tierra. Debemos primero entender cómo funciona la Tierra, ¿sí? Y cuáles son los materiales. Entonces, primero estudiamos geología física y después estudiamos geología histórica, básicamente. Bien. El geólogo se encarga, el trabajo del geólogo básicamente es un trabajo en campo. Principalmente yo diría que un 60% del trabajo del geólogo va a ser en campo, un 40% restante va a ser en laboratorio. En cuanto a importancia, lo que hacemos los geólogos en campo básicamente son observaciones de las rocas, de los minerales, del paisaje, de las geoformas, de los afloramientos. Después de hacer esas observaciones, obviamente esas observaciones van con dibujos, ¿no? Lo que hacemos es dibujar en una libreta de campo lo que estamos observando. Después, lo que hacemos es hacer mediciones, ¿sí? Hacer mediciones mediante diferentes instrumentos, por ejemplo, una brújula. Con la brújula podemos medir el rumbo y buzamiento de las capas, eso lo vamos a ver más adelante. Podemos medir el espesor de capas sedimentarias, ¿sí? Básicamente podemos hacer muchas mediciones, que vamos a ver más adelante. Eh, Después del trabajo, esta primera imagen es una escala macroscópica, ¿sí? De un afloramiento de rocas, ¿sí? Es un afloramiento de rocas ígneas, ¿sí? De riolitas, y también está asociado con rocas metamórficas. Se puede ver aquí un fragmento de roca, caja, ¿sí? También, digamos, después del trabajo en campo, ¿sí? Pasamos a la escala mesoscópica. La escala mesoscópica es una escala eh, de muestra de mano, ¿sí? Es decir, de este afloramiento sacamos una muestra de cierto punto, ¿sí? Y ahí ya podemos ver, entramos a otra escala, ¿no? Que se llama la escala mesoscópica. Ya podemos ver los minerales con la lupa de mano, ¿sí? Podemos rayar los minerales con el rallador. Podemos echarle ácido clorhídrico a la roca, ¿sí?
Entonces ya vemos más específicamente el tipo de roca. Después de esa escala mesoscópica pasamos a una escala, ya llevamos en la muestra, en una bolsa plástica, ¿sí? Esas bolsas las amarramos bien y bueno, todo eso después se lleva al laboratorio y se analiza. Se le realiza un corte delgado a la muestra y básicamente es como pasa lo mismo con, digamos, lo que hacen los biólogos con las células, ¿sí? O digamos con los pedazos de piel, ¿sí? Ellos los analizan o pedazos de órganos, ellos los analizan en el microscopio biológico, ¿no? Lo mismo hacemos los geólogos, hacemos cortes de roca, ¿sí? Y los colocamos en un portaobjetos y los observamos en un microscopio, ¿sí? Entonces ya estamos en una escala microscópica, inclusive podemos llegar a escalas submicroscópicas. Algo que caracteriza a estas tres imágenes es que tienen su respectiva escala, ¿no? De referencia, para que sepamos más o menos en qué escala estamos, ¿no? Una escala microscópica, mire, esta escala milimétrica, una escala mesoscópica, esta escala es centimétrica, y una escala macroscópica, esto ya es una escala métrica. Entonces, ya entendiendo esto, pasamos al siguiente, donde se realiza el trabajo del geólogo, donde ya había comentado que fundamentalmente nosotros vamos por las quebradas, ¿sí? Por las montañas, recolectando muestras, observando, tomando la mayor cantidad de información posible, ¿no? Lo más, lo más que se pueda, porque el trabajo de campo también es limitado, no nos podemos quedar toda la vida en campo, ¿sí? Porque eso requiere recursos, ¿sí? Tiempo, etc. Entonces, generalmente se hacen campañas de campo de 10 días, 15 días, en donde el trabajo es arduo, ¿no? Es rápido, trabajamos rápido para recolectar la mayor información posible de un área específica. Entonces vamos caminando por las quebradas y vamos recolectando información. Después vamos al laboratorio y seguimos obteniendo información, ¿no? Ya entramos a una escala microscópica. Esto es un microscopio, ¿sí? Exclusivamente es un microscopio llamado microscopio petrográfico, en donde miramos cuáles son los minerales, cuál es la textura de la roca, características que no se pueden ver a simple vista. Otra cosa importante, un punto importante es ¿qué necesitamos saber para estudiar geología? La geología es una ciencia natural, al igual que, por ejemplo, la física o la química, ¿sí? Pero la geología es una ciencia que depende de otras ciencias, precisamente de la química, la física y la biología, ¿sí? Entonces debemos que conocer conceptos básicos, ¿sí? Comprender algo básico, elemental de química, biología y de física para poder entender la geología como tal. Por ejemplo, en cuanto a la química, ¿por qué dependemos de la química? Porque las rocas están constituidas de minerales, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos una roca y hay muchos minerales. Y los minerales tienen una fórmula química, ¿sí? Todos los minerales van a tener su respectiva fórmula química, ¿sí? Por ejemplo, este mineral anortita, que es rosado, tiene calcio, aluminio, silicio y oxígeno, ¿sí? Entonces cada uno de los minerales, son más de 5.000 minerales, va a tener su respectiva fórmula química. También depende de la biología. ¿Por qué? Porque hay una rama de la geología que se llama la paleontología. En la paleontología estudiamos los fósiles, ¿sí? ¿Qué es un fósil? Son restos de organismos que vivieron en un pasado del tiempo geológico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este Brachiosaurus es un animal que vivió mucho tiempo atrás en
en el Jurásico, ¿sí? Entonces debemos que tener conocimiento de los organismos, ¿sí? De la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos fósiles en geología nos sirven para datar los diferentes tipos de roca. Los fósiles se encuentran principalmente en rocas sedimentarias, ¿sí? Entonces, las rocas sedimentarias se distribuyen en capas. Entonces, yo tengo diferentes capas y en cada capa voy a tener un contenido fosilífero y esto va a indicar una datación relativa, ¿sí? Es decir, me va a decir, como este fósil es, por ejemplo, el Jurásico, ¿sí? Entonces la roca también va a ser del Jurásico, ¿sí? Va a tener una edad jurásica. Entonces los fósiles me sirven para datar, para conocer la edad de la roca. Por otra parte, la física, hay una rama de la geología que se llama la geología estructural, que depende digamos, de los conceptos físicos, ¿sí? Por ejemplo, de las fuerzas, ¿sí? Es decir, el sistema Tierra es un sistema dinámico en donde hay fuerzas que interactúan, ¿sí? Con los diferentes componentes y esas fuerzas van a ser fuerzas físicas. Por ejemplo, aquí vemos el ejemplo de la compresión. Aquí son fuerzas bueno, para poder entender esto, hay que entender que el sistema Tierra es como un cascarón que está fragmentado en diferentes placas, ¿sí? Y esas placas se mueven unas con respecto a las otras, ¿sí? Entonces, estos movimientos van a crear fuerzas, ¿sí? Como la compresión. Cuando dos fuerzas están chocando, se están comprimiendo. Entonces, tenemos que estudiar, tenemos que saber algo de física básica. Muy bien. Los geólogos también estudiamos los riesgos geológicos. Esto ya tiene que ver, esto ya muy práctico. ¿Por qué? Porque nosotros como personas estamos en este mundo, ¿sí? En este sistema Tierra e interactuamos con este sistema. En este sistema hay procesos geológicos, ¿no? Como por ejemplo hay vulcanismo, hay terremotos, hay inundaciones, que son procesos naturales, ¿sí? Son procesos naturales. Estos procesos geológicos nos pueden afectar a nosotros, las personas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí viene el tema de los riesgos geológicos, ¿no? Como tal. Se llama riesgo porque se hace riesgo cuando las personas viven cerca de donde suceden, de donde ocurren estos eventos catastróficos, como por ejemplo una erupción volcánica, una inundación, un deslizamiento, un terremoto, un tsunami. Entonces, a modo de ejemplo, esto es una imagen satelital de Europa, de Italia. Aquí vemos, esta es la zona de la ciudad que se llama Nápoles, ¿sí? Aquí está Nápoles y aquí está un volcán que se llama el volcán Vesubio, ¿sí? Entonces este volcán históricamente ha hecho erupciones por allá en el año 70 antes de Cristo, enterró dos poblaciones, una llamada Pompeya y otra Herculano, ¿sí? Las enterró con ceniza volcánica, literalmente. Entonces, ahí hay un riesgo, se convierte en riesgo, se vuelven peligrosos estos procesos geológicos cuando los seres humanos, las personas, habitamos cerca de donde ocurren esos procesos geológicos. Entonces, aquí vemos que hay un gran riesgo de que este volcán en un futuro pueda hacer erupción y afectar a las personas que viven en la ciudad de Nápoles. Entonces, lo que hacemos los geólogos es mitigar ese riesgo, ¿no? Que no ocurran los riesgos. Obviamente va a ocurrir, ¿no? Va a ocurrir estas erupciones, ¿no? Pero no se sabe, todavía no se predice. No, aunque actualmente la tecnología ha ayudado a tener un entendimiento mejor de estas erupciones. Pero sí podemos, digamos,
avisar con anticipación, ¿sí? Más o menos saber con anticipación cuándo será una erupción volcánica y avisar y poder salvar vidas humanas. Por último, les quería comentar que los geólogos también estudiamos los recursos geológicos, ¿sí? Estos recursos geológicos son muy importantes para la civilización, ¿no? Para la evolución de la civilización, para la tecnología, para la agricultura, etcétera, el desarrollo de la civilización. Hablo de recursos geológicos como agua, suelo, minerales metálicos, minerales no metálicos y energía. Entonces, lo que estudia la geología como tal de estos recursos geológicos es cómo se forman, en dónde se forman estos recursos geológicos. Y básicamente también estudiamos cómo mantenerlos a lo largo de la historia, ¿sí? Cómo mantenerlos. Y también estudiamos el impacto ambiental de la extracción y uso de estos recursos naturales, ¿sí? El impacto ambiental, por ejemplo, en la extracción del oro, de la plata, del agua, etcétera, etcétera. Todo eso lo estudiamos nosotros en cuanto a los procesos. Bueno, muchísimas gracias por su atención, gracias por su tiempo y bueno, les quería hacer una invitación a que se suscriban a mi canal de Geología Pura y Dura, en donde voy a estar subiendo material de diferentes temáticas de geología, ¿sí? Se llama Geomin Gold, ahí puede suscribirse y darle like a los videos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.